Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que vamos a dedicar hoy día a los cronopios y las famas. Los más viejos entre ustedes, los que ven este programa, quizás recuerden que es una categorización que inventó un famoso escritor argentino, un gran escritor, Julio Cortázar. Lo escribió, la inventó en un conjunto de cuentos que se llamó Historias de Cronopios y de Famas. Bueno, es una caracterización entre dos tipos humanos. Han habido muchas caracterizaciones de tipos humanos. Teofrasto, por ejemplo, en la antigüedad, en la época poquito después de la muerte de Aristóteles, escribió un famoso libro que se llama Caracteres, donde describe distintos tipos humanos. Muy entretenido el libro, ustedes lo pueden conseguir fácilmente en formato digital, por antiguo que sea, muy entretenido. Y luego cuando más tarde se desarrolló, bueno, eventualmente en el siglo XIX, XX ya más bien, se desarrolló la psicología y se crearon una multitud de caracterizaciones o tipologías temperamentales, de carácter, de personalidad que ustedes pueden encontrar en un millón de libros. Está la famosa introvertido-extrovertido, está la de Sheldon, de los tipos cerebrotónicos, somatotónicos y viscerotónicos. Está la vieja caracterización entre sanguíneo, melancólico, flemático. ¿Cuál era la otra? Nervioso. Tipos de personalidades, más o menos algunos de estos tipos. Hay muchos tipos intermedios, por supuesto. La naturaleza humana, como todas las cosas, un continuo. Usted puede cortar las categorías que quiera, pero hay muchas situaciones intermedias. Bueno, eso fue, digamos, lo que ha hecho la ciencia con respecto a esto de la caracterología. El afán de clasificar a las personas en categorías está presente también en la famosa astrología, ¿no? Se supone que las personas que nacen en el signo de Aries, por ejemplo, son distintas a las que nacen en el signo mío, que es Acuario, o que son diferentes a las de Piscis, y así sucesivamente. Ese afán de meter a las personas en una categoría, así ponerle un membrete, sigue en política. Ustedes ven los fachos, por ejemplo, ¿no? Los que no somos de izquierda somos fachos, y los que son de izquierda son todos comunistas. Esas cosas, digamos, todos caen en ese pecado, no solamente los de un solo lado. Bueno, en medio de toda esta chifulca de caracterizaciones psicológicas, filosóficas y literarias, vino Cortázar e inventó esto de los cronopios y famas. ¿Cómo definía estos dos tipos humanos? Aquí tengo los elementos. Los cronopios. ¿Quiénes eran los cronopios? Bueno, eran las personas espontáneas, ingenuas, soñadoras, desordenadas, sentimentales, algo torpes en la vida cotidiana, una mirada poética del mundo, sensibles artísticamente, todo fantástico, ¿no? Creativos y, sobre todo, esto muy importante para los jóvenes, rebeldes contra las cosas. Entonces, y luego tenemos los famas, ¿cómo describía a los famas Julio Cortázar? Eran las personas organizadas, meticulosas, controladoras, burocráticas, eficientes, pero rígidas. Son las personas previsoras que hacen inventario, que se leen los manuales de instrucciones, revisan todo antes de viajar, encarnan lo burgués, lo solemne, lo institucional, bueno, todas las cosas que en la época en que escribió Julio Cortázar, estamos hablando de los años 60, todas esas cosas eran atroces, digamos, para el discurso, no sé si llamarlo políticamente correcto, el discurso ideológico o sentimentalmente correcto en la época en que había que ser revolucionario, joven, andar de barba y bigote igual que ahora, usar unos bototos, tener el póster del Che Guevara en la pieza, ser rebelde, romántico, ojalá militar en alguna organización, así paramilitar de izquierda. Ese era el ideal humano. Yo vi millones de esos tipos que ya más de ideal humano era un cliché humano. Entonces, en otra obra literaria inventó una tercera categoría que son las esperanzas, pero en el fondo lo interesante son los cronopios y famas. Antes de continuar con los cronopios y con las famas y ver qué podemos sacar de conclusiones de esta categorización que hizo Cortázar para sus cuentos, permítanme recordarles algunos de los productos y servicios
que hacen posible estos programas de fin de semana. Desde luego lo hacen posible las personas que están en Patreon de semana corrida, de lunes a domingo, aportando $2, 3, 5, 10, lo que les parezca, permiten que este programa funcione. Así de simple. Lo mismo las personas que aportan en Flow, algunos de los cuales han sido increíblemente generosos a lo largo del tiempo. Bueno, vamos ahora a nuestra publicidad, que también es muy importante para nosotros. Parto con Egon, egonchile.cl. Esta es una firma que se dedica a poner a su disposición notebooks de calidad. Solamente notebooks de marcas conocidas que tienen ya una garantía de calidad, de permanencia en el mercado, tienen una tradición de que son productos finos, que no son como estos computadores de marcas raras que fueron hechos quizá en una bañera, en Malasia, cosas raras, y que no duran nada, que son malos simplemente. Acuérdense de esa vieja frase, lo barato sale caro. Los notebooks de Egon Chile son de marcas conocidas, los distribuyen en todo el país, así que si usted está pensando en cambiar su notebook, vaya pensando en Egon Chile, porque además ellos entregan los computadores con el sistema operativo instalado, el Windows 11, que es un sistema, el último sistema de la familia Windows, que tiene muchas prestaciones. Una de las más interesantes, a mi juicio, es el copiloto, que es una inteligencia artificial realmente muy efectiva. Bueno, eso es egonchile.cl. Luego tenemos el suplemento Vito. Esto es un suplemento para el alimento de sus mascotas, o sea, de sus seres queridos. Usted le echa una cucharadita al pellet normal y el pellet normal se convierte, como por arte de magia, en un pellet premium. Premium significa sus mascotas van a estar mejor alimentadas, van a estar recibiendo minerales, vitaminas y todas las cosas complementarias que van a mantenerlos en mejor estado de salud, con el pelo brillante, contento, y usted va a estar contento también. ¿Dónde se encuentra el suplemento Vito? Casi en todas las mascoterías lo tienen, pero si no, entre al sitio de ellos y adquiéralo ahí. Continúo con Oxibiota. Ya les he mostrado muchas veces este sobre. No es el que les llega a ustedes, porque viene con toda una ilustración, una carátula. Este es el de fábrica que me enviaron a mí, pero es lo mismo. Un sobre con un polvito que usted vierte en un recipiente con, qué sé yo, un litro y medio de agua. Puede ser una cacerola. Y al cabo de una media hora, 40 minutos, se forma una colonia de bacterias aeróbicas. ¿Cuál es el fin de estas bacterias? Bueno, usted las vierte o las vaporiza allí donde hay malos olores, por ejemplo, el fregadero de la cocina, los desagües en el baño, la cámara de la casa, el jardín donde hay que vaporizar. Y estas bacterias destruyen a las otras bacterias, las anaeróbicas, que son las que inician el proceso de la descomposición, que es a su vez el que produce los malos olores. Los malos olores son gases que se han desprendido de una estructura orgánica al ser descompuesta por las bacterias anaeróbicas. Bueno, eso está claro. Entonces, con esto usted destruye de raíz el mal olor. No lo tapa, no lo aparta por un rato, sino que muertas las bacterias anaeróbicas, no hay descomposición. Sin descomposición no hay mal olor. Y esta es la razón por la cual muchos restaurantes en este momento están comprando este producto, porque en las cocinas de los restaurantes ustedes comprenderán la cantidad de materia orgánica. Y un restaurante con mal olor, francamente, uno no vuelve más. Con oxibiota.cl en el sitio se adquiere. Y termino este bloque con la empresa de construcciones que opera en Estados Unidos, en Los Ángeles, Levlon Construction Inc. Esta es una empresa que fundó un chileno que se fue hace años a Estados Unidos, fundó esta empresa, le empezó a ir muy bien, ha crecido, ha construido muchísimas cosas, casas, establecimientos comerciales, etcétera. Y ahora les dice, si usted quiere participar en este negocio, estamos esperando o buscando inversionistas para que usted se ponga en contacto con levlonconstruction.com. Ahí se ubica, levlonconstruction.com. La inversión mínima son $2 millones. Harta plata. Pero harta plata es la que se gana también en Estados Unidos, porque las inversiones allá son seguras. Por eso que esta empresa ha crecido. Ha invertido, ha construido, pero ha recibido. Así que si usted quiere tener una inversión en el mercado más seguro del mundo, en una empresa de propiedad de un chileno que le está yendo muy bien, que ha crecido y que quiere seguir creciendo, póngase en contacto con ellos. Bien. Los cronopios y las famas. Los cronopios eran los que estaban de moda
en los años 60. Nadie quería ser un fama. ¿Quién quiere ser, como dicen aquí, un burócrata, un tipo ordenado? Los jóvenes se supone que tienen que andar con el pelo al viento. En esa época se usaba mucho la bufanda que colgaba hasta el suelo, un aire de poeta maldito, además revolucionario. Era todo un cuadro al que caían muy fácilmente, especialmente los hombres jóvenes. Las mujeres son más inteligentes. Los hombres jóvenes todos se creían revolucionarios, todos querían impresionar a la niña votándose a poeta, a cronopio, a revolucionario, a qué sé yo. Cronopio, había que ser cronopio. Se fundaron organizaciones de cronopio. Vivan los cronopios. Los famas eran vistos más. Ahora, yo tengo otra visión de los cronopios y fama que no invalida esta que le he leído, pero que quizás está más cercana a las realidades, ¿eh? Porque esta caracterización de cronopios y fama, cualquiera que haya sido realmente la manera como la veía Cortázar, da para muchas interpretaciones. Yo les voy a decir quiénes creo que son los famas. Los famas no son necesariamente esas personas, como anoté aquí de algunas de las interpretaciones que me dieron, los datos que vi. No son simplemente o necesariamente personas que son burócratas, que son controladores, no necesariamente son tan meticulosos y ordenados. Todo eso era para cargarle cosas negativas, porque en esa época, repito, el ideal era el joven despelotado, pero romántico, ser un romántico viajero. No, yo creo que el fama, que más o menos representa algo, es el tipo de persona que tiene una personalidad fuerte, que se hace notar, que tiene una presencia, que saca partido a sus cualidades reales que pueda tener y le saca partido incluso a las cualidades que no tiene, pero que las hace parecer como que las tuviera, que se saca partido a sí mismo, que es un ganador, o que tiende a ser un ganador. El fama es una persona llena de vida, no necesariamente un burócrata y un controlador de los demás, que es el tipo que cuando entra a una reunión social todos lo miran. Es el tipo que se hace notar. Es el tipo al cual se dirigen las miradas de los demás. Y si está acompañada esa personalidad por algún talento, con mayor razón. Y el cronopio es exactamente el polo opuesto. No es necesariamente un poeta, ni tiene una mirada absurda del mundo, ni es sentimental, ni necesariamente es desordenado. El cronopio es exactamente el polo opuesto. Es aquel que entra y nadie se da cuenta que entró, cae más bien callado. Cuando habla nadie se dio cuenta que estaba hablando, no lo escucha. Estoy hablando con conocimiento de causa. Ese es el cronopio. El cronopio no se hace valer. No, incluso lo que pueda tener de auténtico, de valor, no se nota. Y por mucho tiempo, y a veces nunca. A veces se nota finalmente y llama la atención porque nadie esperaba eso de esa persona. Yo les voy a poner algunos ejemplos que creo en el mundo de la gente que yo conozco, gente famosa que conozco, digamos, no personalmente, quiénes son fama y quiénes son cronopios. A mí me parece, por ejemplo, que el escritor Mario Vargas Llosa era un fama. No era necesariamente un burócrata, no creo que fuera un burócrata, y no sé si antes de viajar revisaba bien sus maletas, pero era un tipo que tenía presencia, incluso físicamente, encachado, más bien alto, tenía entrada y tuvo éxito desde muy joven, desde lo primero que escribió. Es una persona que hizo valer lo suyo, no simplemente por sus contactos sociales, porque era de una familia importante de Perú, sino que tenía una personalidad, tenía una manera, en el rostro se ven esas personas también, una persona que confía en sus fuerzas, en sus habilidades. Otro personaje literario que yo creo que era un fama es Goethe. Cuando uno lee sobre Goethe, y últimamente he estado leyendo sobre Goethe por el papel que cumplió en la Alemania del siglo XVIII, antes que Alemania fuera Alemania. Goethe era también un tipo así, un tipo que inmediatamente conquistaba a la gente, que se hacía notar, que decían qué tipo más impresionante, lo conocían y lo invitaban de inmediato, como ocurrió, a ser parte de una corte provincial de las muchas que habían en esa época, en esa zona que ahora llamamos Alemania,
un hombre que tenía mucha llegada con la gente le gustaba a Goethe, se sentía atraída por él. El hombre, por supuesto, tuvo millones de aventuras amorosas, era un romántico incurable, era más romántico que los cronopios, y pasó por las camas de muchas señoritas y señoras, y él se enamoraba realmente, y escribía, y se hizo famoso con las tribulaciones del joven Werther, que es un romántico que se enamora de alguien y como no le resulta se mete un balazo. Miren qué huevón. Bueno, Goethe era un fama, notoriamente. O sea, tuvo fama, en el sentido de fama, desde el principio. Lo mismo que Mario Vargas Llosa. Esos son fama. No necesariamente ordenado y todas estas cuestiones, sino que esa presencia poderosa, que hace valer todo lo que tengan de inmediato. Poco o mucho, no necesariamente el fama tiene poco talento y lo hace parecer grande. No, puede tener un tremendo talento como lo tenía Vargas Llosa y como lo tenía Goethe. El hecho es que lo hace valer, no queda fondeado. Y ahora les pongo 2 ejemplos de personajes también importantes, conocidos, literatos, filósofos, que eran exactamente el polo opuesto. Schopenhauer, mi filósofo favorito, si podemos decir una cosa tan absurda como tener un filósofo favorito. Schopenhauer, solitario, no lo conocía con su mamá peleó todo el tiempo, una vez la tiró escala abajo. Se empezó a ser conocido y, entre comillas, famoso un poquito antes de morir. El hombre ya era viejo. El hombre nació en el siglo XVIII y murió en 1860. Era bastante viejo. Y unos pocos lo empezaron a conocer porque llegaron por casualidad a sus obras. Nadie conocía sus obras. Su principal obra, El mundo, Die Welt, como voluntad, Bild, und Vorstellung y representación, su obra más importante, no la conoció nadie. No la leyó nadie. Durante años no se vendió ni un ejemplar. Ahí tienen un cronopio. Y cuando ustedes leen a Schopenhauer, no solamente El mundo como voluntad y representación, sino que más bien, porque ese es un libro filosófico, podríamos llamar impersonal, sino que cuando leen otras obras de él, como Parergi y Paralipómena, y muchas otras antologías o agregados de reflexiones mayores o menores de él sobre distintas cosas, van a ver que era un cronopio. Era un hombre pesimista, un hombre sin contactos sociales, un hombre que nadie sabía quién era. Schopenhauer. Trató una vez de dar clases de filosofía en una universidad, donde daba clases un fama, Hegel. No tuvo ni un alumno. Ese es Schopenhauer. Ahora, eso no quita el talento de Schopenhauer, no quita la importancia de su obra. La obra empezó a crecer después, pero después que estaba muerto. Y otro ejemplo de cronopio, que yo creo que es cronopio a morir, es un personaje que se lo he mencionado a usted en muchos programas, cientos de veces yo creo, el gran historiador británico Edward Gibbon, del siglo XVIII. Edward Gibbon era un señor bajito, gordito, que no pasaba nada con él, como pertenecía a una familia más o menos respetable. La cuestión es que llegó al Parlamento, nunca habló, nadie sabía que existía, quién era ese chico gordito que está ahí, que nunca abre la boca. Nada. Por supuesto tenía amigos, alguna vida social, pero era un tipo del montón. Era un cronopio. Y cuando ustedes leen su propia autobiografía se dan cuenta cuán cronopio era. Y de pronto publica en el año 1776 el primer volumen de esta obra que yo tengo en varias ediciones. Aquí tengo una, por ejemplo. Por acá tengo otra. Tengo 3 o 4 ediciones. En francés, en inglés, en castellano. No, en castellano no. Cuando la publicó, no lo podían creer. Se pasmaron. ¿Cómo pudo producir esta obra fantástica de narrativa, de estilo, de inteligencia, este gallo que no era nadie? Era un cronopio. Y siguió siendo cronopio toda la vida. Por supuesto, ya era conocido. Los cronopios pueden llegar a ser conocidos por alguna circunstancia. Yo, por ejemplo, que se perdone que me ponga ejemplo, yo fui toda mi vida un cronopio. No me conocía ni mi mamá, casi poco menos. Las cosas que yo hacía para callado nunca, pero por casualidad, por pura casualidad, llegué a ser conocido por mi participación en medios de comunicación. Por eso. Si no hubiera sido por eso,
Si alguien no me hubiera llevado, porque yo no fui a primero a un diario, después a otra cosa, seguiría siendo lo que era a los 15 años, los 18. Un desconocido completo y total, siendo la misma persona que soy ahora. O sea, ocurrió ese evento, ocurrió que llegué a los medios de comunicación. Entonces me hice más conocido. Pero yo antes de eso, yo era un cronopio total. El cronopio puede tener algo que sirve, que destaque en algún momento, que llame la atención, como en el caso de Gibbon, como en el caso de Schopenhauer, pero es por una cosa accidental casi. En el caso, por ejemplo, de Schopenhauer, empezó a ser conocido porque alguien en Inglaterra, ni siquiera en Alemania, se me olvidó decirles que Schopenhauer nació en alguna de las entes políticos que existían en la Alemania pre-Alemania, porque alguien en Inglaterra se topó por casualidad con El mundo como voluntad y representación. Si no, no pasa nada. Y entonces esa persona se interesó mucho, viajó y fue a donde todas las tardes el señor Schopenhauer se iba a instalar a comer pasteles, calladito, y entabló conversación y después llegaron unos pocos más. Pero eso fue accidental. Entregado a su propio arbitrio, Schopenhauer seguiría desconocido completamente. La edición que se alcanzó a hacer de El mundo como voluntad y representación hace rato que habría desaparecido en el estómago a los ratones de biblioteca. Gibbon produjo este impacto, pero supongamos que no publica el libro por cualquier razón, porque podía no haberlo publicado. Nadie está obligado a publicar un libro, no puede escribir un libro y guardarlo en un cajón. Yo lo he hecho con muchos libros. Ahora estoy publicando por otras razones. Bueno, no, seguiría Gibbon siendo visto como ese gordito chico que está en el Parlamento y que no dice ni una palabra. Cronopio, total y completo. Ahora, naturalmente que sobre esta clasificación de Cortázar sobre los cronopios y la fama, apareció un montón de gente que se puso a usar esos conceptos. Algunos, por supuesto, estos señores, especialmente esta gente que escribe sobre lo que otros escriben y que suelen ser bastante pedantones, le sacaron, digamos, 1 millón de derivadas. Y por alguna parte la tenía, creo que ni siquiera la anoté, en realidad lo vi nomás. Se convirtió en una especie de emblema, eso sí, como les quiero decir, en los años 60. Todos los jóvenes se identificaban con los cronopios, los padres eran los famas, porque se veía al fama como este personaje que sigue las leyes, que es obediente, que es ordenado, que hace las cosas bien, o sea, el que mantiene el cronopio, que es el cabrito que anda con la mirada, con los ojos entelados, haciendo poesía, pensando en la revolución, con el Che Guevara puesto en la pared. Pero ¿quiénes son más importantes? ¿Quiénes son más productivos? No hay ninguna razón por la cual los famas o los cronopios sean más productivos que los otros. Pero sí los cronopios tienden a desvanecerse, incluso con lo que hacen. Es muy importante la presencia en este mundo para que a uno le vaya bien. Yo recuerdo en este momento lo que me comentaba un amigo mío ya fallecido, José Salaquet, Pepe Salaquet, a propósito de un chileno que en esos años, estoy hablando de esta conversación, la debemos haber mantenido, no sé, en los años 90 o al principio del siglo XXI con Pepe. No le puse fecha a esa conversación. Y había un dramaturgo chileno que vivía muchos años en Nueva York. Y era de ese tipo de intelectuales sociables que se conectan muy bien con el mundillo de otros intelectuales sociables que escriben en los diarios, que se hacen notar con sus columnas, muy conocedor y conocido por la gente que se mueve en las exposiciones de pintura, el mundillo culto, refinado, ese mundo. La élite intelectual entre productores y consumidores de cultura, y se movía muy bien ahí. Y entonces las cosas que producía tenían mucho éxito.
Y entonces Pepe Salaquí, a propósito de ese personaje, me dijo, tiene un talento que se puede guardar en el closet, pero tiene un departamento de relaciones públicas más grande que una tienda por departamento. Gigantesco. Se publicita mucho, se aparece mucho, es muy adulador de otros, cae bien. Entonces hay una buena onda con lo que él hace y es realzada. Bueno, yo no voy a hacer juicio sobre esa persona, ese chileno que es un dramaturgo, porque no he leído ninguna de sus obras, así que no sé si tenía razón mi amigo Pepe de que tenía un talento del tamaño de un closet nomás y que su departamento de relaciones públicas era el grande. Pero el punto viene a cuento de porque efectivamente la condición de fama ayuda mucho a que lo que uno pueda tener, digamos, sea un aporte, sea conocido por lo menos por los demás y eventualmente celebrado en una de esas. Y la condición de Cronopio es bastante fatal porque incluso el que ha producido y produce mucho, como no se preocupa, como no está en su carácter andar, digamos, presionando por todos lados, sus cosas llegan a ser conocidas o por casualidad o post-mortem. Hay una cosa de temperamento, efectivamente. El Cronopio se acerca un poco al carácter del introvertido, podríamos decir, del tímido quizás, o no tímido, o se acerca al carácter del que desdeña el mundo, del misántropo. El hecho es que el Cronopio es esa persona que no se saca partido. Cuando llega a conocerse algo bueno de él es por casualidad o porque alguien, como este personaje que conoció a Schopenhauer y que lo empezó a hablar de él, alguien se hace cargo de las relaciones públicas del pobre Cronopio. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar a varias otras de las empresas que han tenido la deferencia de confiar en nosotros y creo que lo han hecho bien, creo que han funcionado. Una de estas es Galpones BIM. Esta es una empresa que opera en Chile, en México, en Brasil, que produce galpones, que no es cualquier cosa. Un galpón suena como una construcción ahí nomás, pero los galpones pueden ser entidades muy complejas, ya sea para un taller, una bodega, una estación de gasolina. Hay muchas instalaciones o establecimientos productivos, comerciales o de otro tipo que operan en galpones y eso hay que hacerlos bien. Y estas personas de galpones BIM son calculistas, que calculan y entregan todo listo para que finalmente esto se construya bien, que no ocurra que si hay un ventarrón muy fuerte salga volando el galpón, por así decirlo, o que con un temblor más fuerte se doblen las vigas porque no están bien calculadas los esfuerzos y las resistencias. Ellos son los calculadores para que usted tenga un galpón duradero y que va a funcionar y que no le va a producir ningún problema. galponesbim.com. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar. Han visto ustedes muchas veces estas fotos, ya se dan cuenta de que el hombre tiene un talento muy especial. Les he contado que además participa en la construcción de lo que él diseña y se cuida de que las cosas salgan como estaban planeadas, que queden bien hechas. Así que cuando le entrega la llave de su casa o de la remodelación, usted puede estar seguro de que la cosa está funcionando al 100%. Y que además tiene el diseño especial que crea este arquitecto que ustedes pueden contactar en los teléfonos o en las direcciones que aparecen a mi derecha. Continúo con Marketing Industrial, mki.cl, Marketing Industrial, una empresa que se hace más que poner anuncios. Da varios pasos más adelante de marketing para que su producto no solo sepan que existe si es que leen el anuncio, sino que para que se convierta en un insumo de quienes lo conocen, para que usted lo venda, para que sea comprado. Eso requiere pasos adicionales a estar diseñando un aviso en internet o en un diario, y es lo que hace Marketing Industrial, mki.cl. Si usted tiene una industria o una empresa, del tamaño que sea, pero no pasa mucho con sus productos, usted está acumulando sus productos en la bodega, no los puede vender, póngase en contacto con mki.cl. Y termino con rosabergamota.cl, una empresa pequeñita, muy amorosa. Nosotros conocemos al propietario, una señorita, que producen artículos de tocador con sustancias naturales muy buenos. Champú, que es el que estoy usando yo.
fragancias de todos los tipos, muy ricas, cremas, rolón, todos productos con base natural, muy agradables, ricos olores, muy efectivos. Hay unas cremitas muy ricas que yo uso porque tengo la piel muy delicada. Y todo usted eso lo puede conseguir, ya sea uno de estos solo productos, pongamos solo el champú o solo una fragancia, o varios en cajas que tienen distintos surtidos. Póngase en contacto con rosabergamota.cl y si dice que supo de ellos por mí, por este canal, le van a dar un 10% de descuento, estimados amigos. Así que el Cronopio Villegas, que conoce bien lo que es ser cronopio, puedo hablar por conocimiento directo de que efectivamente no facilita el éxito en la vida. Se hace muy difícil, porque en la vida es social. Nosotros no vivimos en una isla como Robinson Crusoe, vivimos con los demás. Entonces, la relación con los demás, el caer bien, el ser entrador, como se dice, el tener buena llegada, el que se note tu presencia, eso facilita mucho todo. Tu producto puede ser mahoma nomás, pero va a lucir. Y si es un muy buen producto, va a lucir mucho más. El Cronopio puede tener un producto muy bueno, pero solo por casualidad va a ser conocido. Él no va a hacer mucho esfuerzo el Cronopio, no va a andar presionando por todos lados para publicar sus cosas o para que sea conocido. Vuelvo a insistir en el caso de Schopenhauer o el caso de Gibbon. Y hay muchos más. Hay muchísimos más. Que medio Cronopio era, por ejemplo, uno de los más grandes músicos. Johann Sebastian Bach era conocido porque era inevitable no conocerlo, porque componía mucha música para la iglesia, oratorios, misas, etc. Entonces terminó siendo conocido. Pero el hombre no andaba presionando, empujando. No andaba haciéndose publicidad. No andaba, digamos, codeándose con los ricos. El rey Federico II, rey de Prusia, cuando lo quiso conocer, tuvo que mandarlo a buscar. No fue Bach el que se presentó a la corte, sino que lo tuvieron que llevar. Y tanto fue así que cuando murió Bach, se olvidó completamente su existencia y su música, la grandiosa música de Bach. Lo tuvo que redescubrir. Ahí otra vez la aparición de este personaje que opera como un relacionador público de un cronopio. Tuvo que aparecer otro músico muy bueno, Mendelssohn. Estamos hablando de 1800 y tanto, mucho después que había muerto Bach. Bach murió en 1750, si no me equivoco. Mucho después. Para decir, oigan, miren esta cuestión. Miren esta obra fantástica. Miren la ofrenda musical. El arte de la fuga. Pero Bach se miraba, él mismo se miraba como buen cronopio, no se daba mucha pelota. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, escribía su música y Buenas noches los pastores, y tenía montones de hijos. En eso era muy trabajador, tuvo no sé cuántos hijos, como 20 hijos en total, con todas sus distintas esposas. Muchos de sus hijos, una gran cantidad, se convirtieron en músicos, y algunos muy buenos músicos, como Johann Christian Bach, o el otro Wilhelm Bach. ¿Cuánto es? Bueno, no me acuerdo exactamente los nombres, eran como 3, 4 tipos que fueron músicos. Pero era medio cronopio. Era medio cronopio. No era, digamos, el tipo de persona que hace valer su talento, sino que los otros tenían que descubrírselo. Así que esta categorización muy divertida, yo les recomiendo que lean estos cuentos de Cortázar, historias de cronopios y famas y de famas. Muy, muy, muy interesante, muy divertido. Y bueno, estimados amigos, en una de esas mañanas, domingo, en la historia extraordinaria, personaje extraordinario, les cuento un poquito de Gibbon, porque es muy interesante. Creo que lo he hecho alguna vez, entre paréntesis. A veces me reprochan, ¿no? Que pero este programa, usted hace 1 año o 2 o 3 hizo este programa. Bueno, está bien, ¿qué quieren que les diga? Tengo que hacer un programa y ya he hecho cientos de este tipo, entonces de repente me repito, pero nunca me repito igual, me repito distinto. Veo otros aspectos del asunto, no porque busque adrede hacer algo distinto, sino que porque ha pasado el tiempo, yo he cambiado, he leído otras cosas, no sé, o tal vez me dedique a Johann Sebastian Bach, este genio majestuoso de la música, medio semicronopio por lo menos. Ahí veremos, voy a pensarlo y mientras tanto les digo muchas gracias por su asistencia. Y no olviden 2 cosas. Una, mis libros, aquí tengo que ser un poquito fama, tengo que mostrar mis cosas.
Identidad Animal, que no es mía tampoco, es de Francisco Saldívar, un tremendo libro. Y OVNI, de vuestro servidor, que trata en 21 capítulos el tema OVNI. Hay algunas ilustraciones también en este libro. Qué sé yo, ahí está Muamua. Y les quiero recordar también que ahora estoy enviando todos los días un mail a quienes quieran recibirlo gratis, para recibir todos los días un mail donde cuento cosas anecdóticas de mi vida, o hago un comentario de un libro, o recomiendo una pieza musical que escuché en YouTube, cosas como esa que no hago en el programa. Ustedes todo lo que tienen que hacer es ir a elvillegas.cl/correo. Para comprar los libros tienen que ir a elvillegas.cl/tienda. Tienda y correo. Bueno, para las mail, entonces elvillegas.cl/correo, aparece una página, ponen su nombre, su dirección email y Liz Taylor. Ojo, algunos se han inscrito y reclamaron que no han recibido nada, es porque les está llegando en esa casilla spam. Revisen. A veces ahí las manda el correo, porque no sabe y piensa que es algo que no le sirve a usted, así que revise en spam y vea si están ahí los correos. Bueno, eso sería todo. No sé ni a qué hora empecé, y si estoy terminando a tiempo, me pasé o estoy muy corto, no importa, pero el tema lo terminé. Cronopios y famas. Se despide de ustedes un cronopio que le habría gustado ser un poco más fama, me habría ido mucho mejor en la vida. Muchas gracias, nos vemos mañana.